Buenas noches, maestro. Sin palabras, estar aquí esta noche y por supuesto el día 30 de abril del 2024 es una fecha histórica. Creo que hicimos historia desde el año pasado con toda la producción de Guaranías en Estudio 3. Muy contento de haber sido parte de este hermoso material y por supuesto vamos a ir desvelando de a poquito todo el trabajo que hicimos en Londres el año pasado y hoy está plasmado en un hermoso material fonográfico. Buenas noches maestro, acá los compañeros. La verdad que una experiencia que hoy la traigo y vivo por completo de nuevo, ¿verdad? Fue increíble, ¿verdad? Yo me fui predispuesta a disfrutar cada segundo dentro de ese estudio mágico, histórico, y quise darlo todo en esos minutos que me tocaba a mí, que me tocaba cantar también con los compañeros, como van a escuchar la versión en trío de Mis Noches Sin Ti, guiado por vos y los compañeros Luis, Fernando y Marcelo y los operadores ahí de Abbey Road, ¿verdad? Fue una experiencia inolvidable, nunca voy a olvidar la sensibilidad que tenía ese micrófono con el que grabábamos, que era una locura, o sea, cada detalle nuevo que viví dentro de ese estudio, todas las cosas que tenía que cuidar, que tenía que disfrutar también dentro de todo ese desafío de pisar un escenario, ¿verdad? Como ese. Y sobre todo la importancia de estar dejando un legado, de interpretar canciones de mi país, ¿verdad? Sobre todo guaranías tan exquisitas y hermosas de Demetrio Ortiz y de José Función Flores, ¿verdad? Fue una experiencia, la verdad, que inolvidable, una oportunidad que siempre la voy a agradecer, ¿verdad? A la Fundación Demetrio Ortiz, a vos, maestro, muchas gracias por esa oportunidad, por haber confiado en mi talento y permitirme vivir esa experiencia en un estudio de ese nivel, ¿verdad? Buenas noches, Buenas noches, maestro. Gracias por dejarnos compartir con tu público, con tus seguidores. Y la verdad que con una emoción infinita por todo lo que estamos viviendo. Yo no puedo creer la belleza que se logró en este material. Me siento muy orgullosa de haber sido parte, muy privilegiada, sobre todo de poder llevar esas guarañas tan importantes, esas obras musicales tan lindas, tan increíbles a un estudio como ese, siendo el primer álbum de guarañas grabado allá, y llevar parte de nuestra bandera, ¿verdad?, a través de las canciones, de nuestra voz. Y bueno, para mí un privilegio, algo que jamás voy a olvidar, todo lo que pasamos ahí, tocando sobre todo en vivo, porque eso creo que es algo súper importante de acotar, que tiene sus dificultades y bueno, vinimos con un aprendizaje gigantesco también de todo lo que es trabajar a ese nivel, ¿verdad? Sunande behande bagwi ve
fueron momentos realmente inciertos al principio, pero después cuando pudimos lograr el objetivo, o sea, llegar a Londres, grabar, fue todo un sueño realmente, fue mágico realmente, ¿verdad? O sea, en principio iba a viajar Susana con Pablito y después se sumó Marijó, o sea, cosas de la vida, cosas que realmente tenía que ser así, Dios quería que sea de esa manera. La mejor compañera. Realmente fue algo histórico, ¿verdad? Fue algo fue algo increíble, mágico, porque cuando empezamos a tocar notas en Abbey Road, empezaba a sonar tan lindo todo que, no sé, parecía como que ensayamos toda la vida. O sea, esa sinergia, esa conexión entre nosotros era muy importante, porque si escuchan el álbum se van a dar cuenta que no está en un clic, en un tiempo perfecto, está así como tocamos nosotros en vivo, ¿verdad? A veces poníamos el clic para no salir tanto el tiempo, pero hay canciones que necesitan esa ida y vuelta, o sea, el vaivén del tiempo, o sea, que no es estricto, ¿verdad? Entonces era muy importante hacer eso. Ensayamos mucho, sí, tratamos de tocar juntos, de improvisar un poquito, nos reíamos en los ensayos también para romper el hielo, y allá sí estábamos todos congelados el primer día. Decía, yo recuerdo que Susan estaba así temblando y decía, wow, este lugar es impresionante, y ahí de repente las palabras de motivación que ayudan muchísimo, no, sí podemos, claro que va a salir muy bien, y yo le decía, no, todo vamos a arreglar en Asunción, pero bola, o sea, Para que tengamos esa en tranquilidad realidad, nomás. claro, o sea, grabar lo que te salga, y al final eso es lo que quedó, ¿verdad? O sea, si les cuento, o si, no sé, si pueden en algún momento, seguramente vamos a hacer un tutorial donde muestro las tomas que hicimos, se van a dar cuenta que al final íbamos eligiendo las primeras tomas, ¿verdad? O sea, eran las más lindas, las más orgánicas, las más sinceras. Entonces, bueno, cuéntenos un poquito de esa experiencia vivida juntos allá en Abbey Road. Pablito, a ver qué puedes contarnos de eso. Bueno, como dijiste, maestro, en un principio esta aventura arrancó en el 2022 con los ensayos. Por supuesto, tuvimos un acercamiento, creamos una pequeña familia, todos los miembros de esta comitiva, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de estar en Abbey Road grabando ahí, y todo esto ayudó para que se pueda crear una atmósfera muy propicia justamente para el arte, para desarrollar arte, para desarrollar la creatividad, y como cantantes nosotros para desarrollar nuestras interpretaciones, por supuesto, que yo creo que fueron como dijo Susana, las más sinceras. Se nota realmente que hubo un trabajo muy orgánico, y fue una experiencia realmente inolvidable. Desde que salimos desde nuestro lugar de hospedaje hasta llegar a Abbey Road, esos 2 días de trabajo, con todas las ilusiones, por supuesto. Cruzar el marco de la puerta de Abbey Road Verdad, ya era toda una sensación. era algo fantástico, ¿verdad? Nunca antes una sensación igual, porque es como un templo mundial de la música. Abbey Road realmente tiene ese, digamos, ese significado para nosotros los artistas. Susan, contanos un poco también de esa experiencia. Bueno, siempre decimos que es bueno, el mejor estudio del mundo, y esa sensación de pisar el mejor estudio del mundo y estar, o sea, con relativamente los mejores músicos del Paraguay, ¿verdad? O sea, era como un peso que tenías ahí encima, ¿verdad? Pero obviamente vos sos una estrella y supiste equilibrar eso, ¿verdad? Contanos un poquito acerca de eso. Y era lidiar con esa emoción, pero hasta llegaba yo a analizar que estando ahí yo todavía no dimensionaba, como que estaba en un shock emocional, que no me daba cuenta en qué lugar yo estaba hasta que empezaba a caminar por esos pasillos, ver los cuadros, la cantidad de bandas sonoras de películas que se grabaron ahí, ese recorrido de artistas súper importantes también que teníamos prohibido, ¿verdad?, registrar, no podíamos tomar, para que la gente sepa,
es un estudio súper cuidado, súper exclusivo y nosotros no podíamos tomar fotografías en los pasillos, eso solamente en nuestra mirada se queda todos esos recuerdos, ¿verdad? Y estando ahí dentro de ese espacio, uno empezaba a darse cuenta de, wow, ¿a dónde me trajo la música paraguaya? ¿Dónde estoy cantando? ¿A dónde vine? ¿Dónde me invitaron? Y era darlo todo. Y con decirles que de repente nos dicen que Rihanna estaba en un estudio al lado y también se estaba grabando una banda sonora, una película Cuque, ¿verdad, maestro? Así mismo, estaban, o sea, en ese estudio suceden todos los días cosas importantes, cosas increíbles, ¿verdad? Por ejemplo, en el estudio 2 estaba Rihanna, en Oppenheimer estaban grabando, en el estudio 1, ¿verdad? Donde graban las películas con la Royal Philharmonic Orchestra. Cuando fuimos al comedor, recuerdo que le identificábamos a algunos directores súper famosos directores de orquesta, no sé quién era, que había un señor que me recuerdo muy bien que hasta yo le identifiqué de bandas sonoras de películas que estaba ahí compartiendo. Sí, realmente, también en como el decimos, mismo día. es increíble esa emoción y esa inspiración que te da ese lugar, ¿verdad? Y yo quiero agradecer especialmente a la Fundación de Metro Ortiz, ¿verdad? Porque sin la Fundación todo este sueño iba a seguir siendo un sueño, ¿verdad? Ahora es realidad gracias al trabajo de Esperanza Ortiz, Incansable la el trabajo, Fundación. la verdad, el autor. Realmente fueron momentos increíbles. O sea, cada músico, Luis Chaparro, Fernando Garbarino, Marcelo Rojas, que me gustaría hacer un live con ellos también para que cuenten su experiencia como músico, ¿verdad? Porque nosotros, de mi lado de productor, y es diferente, ¿verdad? Y el lado de cantante es otra vez diferente, ¿verdad? Entonces, como artistas, de repente vemos la música en un solo destino o camino, ¿verdad? En cambio, los músicos, como tienen distintos artistas, tienen varios caminos, ¿verdad? Y cómo ellos viven es también interesante conocerlo, ¿verdad? Así que, Marijo, contanos un poquito de tu experiencia como artista. Pues ya te fuiste con nosotros, justamente con Helmers, en el 2018 grabamos por primera vez pop en guaraní, ¿verdad? Contanos un poquito esa experiencia y esta segunda experiencia. ¿Cuál es la diferencia? La verdad que la emoción siempre estuvo ahí. Nosotros los cantantes trabajamos con un instrumento que es para nada exacto, que es totalmente dependiente de las emociones, y manejar eso sobre todo es súper difícil, contando también que nuestro instrumento es bastante sensible, y cantar varias horas como tuvimos que hacer en ambas experiencias fue súper difícil para poder mantener esa calidad y poder estar a la altura de lo que exigía, ¿verdad?, cada proyecto. Eso que está diciendo es muy importante, Marijo. Por ejemplo, eso es increíble lo que sucede. A veces nosotros grabamos 1, 2, 3, 4 tomas por canción y no todas las tomas pueden salir bien. O sea, algunas salen ya cansadas porque uno está cantando todo el tiempo. En este caso, desde mi experiencia como productor y como ingeniero de grabación, todas las tomas me sirvieron. Todas las tomas eran espectaculares, todas las tomas eran así muy sentidas, muy profesionales, y no sé, es un lujo poder tener ese rompecabezas y armarlo ahí como uno quiere, porque tenés todos los materiales para hacerlo. Parece que la adrenalina de estar a pasitos de tener un material de ese calibre es una cosa de loco. Uno a veces no sabe de dónde está sacando la fuerza. Vos sabés que vos trabajaste muchísimo. Son 12 horas de atención, de concentración, a veces más. Después nos íbamos a practicar otra vez al lugar donde nos quedábamos. Eso sucedió ambas veces que nos fuimos ahí, porque bueno, hay que aprovechar cada cachito de hora, cada centímetro de tiempo que tenemos, pero es una experiencia que vale totalmente la pena, y al salir de ahí vos decís, wow, qué sinfín de emociones sentí. Parece que en ese momento no te das cuenta y uno no asimila todo lo que está pasando. Sobre todo, esta vez nos fuimos a grabar, es algo muy, muy loco lo que está pasando, porque las canciones más emblemáticas de nuestro país, tener la oportunidad de saborear eso, interpretar esas canciones del autor, de Demetrio Ortiz, uno de nuestros mejores compositores de toda la época del Paraguay,
y tener ese privilegio para mí, me da la piel de gallina, no sé cómo explicarte. Es algo que le voy a querer contar a mis nietos, no sé. Sí, eso también es muy importante, o sea, destacar que hicimos un homenaje, primero a la Guarania, ¿verdad? Porque ahora va a cumplir 100 años, y segundo a Demetrio Ortiz, que es el compositor más versionado de la historia. Su canción Mis noches sin ti cumple 80 años este año. Eso es, no sé, somos privilegiados realmente de ser parte de esa historia. Para mí, como productor, como músico, y de repente como intérprete también, me emociona saber que se grabó por primera vez una guarania en el estudio más emblemático, más famoso del mundo, donde grabaron los Beatles, donde grabó Adele, donde grabó Elton John, Queen, o sea, un montón de grupos importantes a nivel mundial, y que unos paraguayitos hayan hecho historia homenajeando a la guarania. Wow, es increíble, indescriptible realmente. Y bueno, vamos a seguir escuchando, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a escuchar una versión de Arribeño Elizalde, súper espectacular. Ese piano Yamaha Baby Grand, hermoso, de la orquesta Freedom. Llorar la pena de amar fatal a una mujer infiel que miente un querer sin fe cruel. Yo prefiero vivir sin amor y mis penas al viento cantar y a solas con ellas llorar y saber mi A ver, contanos, Susan, ¿dónde Estoy ahora está diciendo que se siente sin la grabación? otra ilusión Eso es magia, eso es lo que realmente vacío el corazón. escuchando acá en tu estudio, así siento mucho más el rumbo, ¿verdad? revivo, ¿verdad? Sí, la Esa sala. experiencia de estar grabando, porque eso es lo que más tenemos que destacar para que sepa la gente que nosotros no es que grabamos la voz por un lado, un instrumento por otro, todos juntos tocábamos y cantábamos al mismo tiempo. Fue Como se una hacía experiencia como era antes el estilo de grabación en los estudios, ¿verdad? Y esa experiencia fue una de las más lindas y ricas, para mí mi primera experiencia. Y difíciles, sí, tenía su desafío. Nunca antes en mi carrera yo había grabado así. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó que tenía eso en mente, ¿verdad? Estamos grabando en vivo, porque, bueno, tengo experiencias de mi papá, ¿verdad? El gran López Simón, ¿verdad? Que me contaba que antes tenían que ensayar por lo menos un tiempo determinado y después ir a grabar. Y grabar significaba tocar en vivo, como si fuese el show. Y yo tenía en mente eso, ¿verdad? Estamos acostumbrados de repente a grabar de otra forma, ¿verdad? Sí. Grabamos por partecita, de repente... Si nos equivocamos otra vez. Exactamente, si no sabemos la canción, de repente podemos leer o podemos escuchar un poco la melodía o leer la partitura, ¿verdad? Pero en esta oportunidad me da un poco de miedo, digamos, equivocarme y que por mi culpa tengamos que repetir Claro. toda la canción, ¿verdad? Y fue un desafío muy, muy interesante el ponerse a la altura como si fuese un show en vivo, por supuesto, y que salga lo mejor de cada uno, porque yo creo que al final la expresión artística es la expresión del sentir del intérprete, de cada uno, y yo creo que eso se nota muchísimo en este material. Sí. Ya que estamos escuchando a Ribeño, ahora que puedo apreciar desde acá, puedo sentirme dentro del conjunto. Vamos a la siguiente canción. Son Kazumi.
arranca con la guitarra de Fere Garbarino, que se convierte en el ensamble que llevamos. Que es la primera fusionada de guaraní. Se convierte después en español, justamente para dar esa versión diferente de cómo presentar la canción. A veces un extranjero no entiende guaraní, escuchando de esta manera puede apreciar la letra, un poco de poesía guaraní y en español. Para un poco de eso también se usa. Una de las canciones que más amo cantar, y cuando me invitan para ir a Avi a grabar, ¿verdad? Y en uno de los ensayos el maestro Sergio y la doctora Esperanza dicen que también íbamos a grabar canciones de José Asunción Flores. La primera que se me viene, me habían indicado a Ribeño Saúl y yo quería Chef Kazuni, decía, yo soñaba que se me cumpla ese deseo. Se dieron las cosas y mientras eso pensaba cómo podía proponer algo diferente y algo único o quizás especial para ese estudio, decía, ¿verdad? Y entonces propuse hacer las dos vueltas en español, en guaraní, y después que suene una intro de arpa y yo tarareando también la intro sobre el arpa, y para cerrar la canción hacerlo en una de las estrofas que están traducidas al español, ¿verdad? Y concedieron todos mis pedidos y fui muy feliz. Y lo di todo, la verdad, que en esas vueltas de Chef Kazuni. Una de las canciones que más me gusta escucharme en este disco. De un pequeño detalle. ¿Recuerdan cuando grabábamos por primera vez con el piano y todo? O sea, tenía una sonoridad. Pero después, ¿qué sucedió cuando escucharon por primera vez la orquesta, por ejemplo? O sea, ¿qué sucedió cuando escucharon por primera vez la orquesta y sintieron esa diferencia? Porque estaba sin orquesta al principio, o sea, sin cuerdas. Y luego escuchar así completo, te cambia el panorama, te cambia todo. Tiene un toque clásico que yo creo que la música paraguaya en sus inicios también tenía este toque clásico, en la guarania sobre todo, ¿verdad? Y le da una fusión tan espectacular, se nota la calidad de los arreglos. Para mí es un disco exquisito, la verdad, sobre todo la parte musical. Se notó allá, ya en Avi, en la grabación en vivo, la calidad de músicos que tenemos acá en el país, que me gustaría que realmente eso podamos, nosotros mismos los músicos,
valorarnos un poquito más, valorar a quien tenemos al lado. Wow, la guitarra de Garbarino, qué increíble. El trabajo de Marcelo Rojas, de Luis, Sergio en el piano, era majestuoso. Todo estaba espectacular y una calidad impresionante de, como se suele decir en la jerga, ¿verdad?, de exportación, y la verdad que esto es así. Si llegamos a lo mismo, imagínate. Impresionante. Bueno, seguimos justamente una canción que interpretó Marijo. ¿Qué será de ti? Escucha lo que es. Clásico de ¿Qué será de ti cuando la ilusión de tu corazón se marchite al fin y sientas que ya la vida al pasar deja en ti la angustia de comprender que sin esa fe que nos da el amor nada puede ser? ¿Qué será de ti cuando sola estés y recuerdes todo lo que anhelé? Mi cariño fiel te acompañará y tus amarguras disipará, porque en el perdón de mi bendición hallarás la paz y hablarán de mí todos los caminos que recorrimos, recordándote las horas que allí vivimos. impresionante. Marijo, contanos un Y poco sentirás la sensación, nostalgia lo que de sentiste mi cuando querer. viste que íbamos escogiendo las canciones y cuando te dan el tesoro en la mano y te dicen, acá tenés esta canción bellísima, ¿verdad? Sí, esta canción nunca yo la había cantado jamás. La conocía, sí, obviamente, pero siempre le tuve miedo a esta canción y vos me dijiste, esta es tu canción, y yo, ¿qué? Y la verdad que tenía un terror porque tiene muchas dificultades esta música para cantar y sobre todo afinar también perfectamente. Y nada, los arreglos, sobre todo lloré cuando escuché esas cuerdas maravillosas, hermoso. Y yo quiero agradecer también, quiero aprovechar y agradecer a los oficiantes que me ayudaron a pasar este tremendo viaje, que son la Santaniana y la empresa hogareña de la familia Crol Bertolo, que hicieron posible que yo pueda ir hasta allá, ¿verdad? El apoyo a los artistas es súper importante, porque eso hace que nosotros podamos hacer nuevos proyectos, nuevas cosas, podamos animarnos a cruzar barreras, y la verdad que esta vez me sirvió muchísimo el apoyo de los amigos, de la gente que le gusta la música paraguaya sobre todo y que quiere ver brillar nuestra música. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Marijo, porque en el plan original, o sea, no estaba Marijo, por decir así, ¿verdad? Y termina siendo la elegida por el destino, por Dios, por la vida. Ella se suma a esta visión y dice, no, yo quiero estar compartiendo con ustedes. Y ahí nosotros empezamos a resolver los problemas y decir, bueno, esta canción le va a quedar bien a Pablo, esta canción le va a quedar muy bien a Susan, esta le va a quedar bien a Marijo, y después justamente la canción que viene ahora, Mis noches sin ti, que es el homenaje propio para nuestro gran amigo Demetrio Ortiz, ¿verdad? Que cumple 80 años, ¿verdad? El cumpleañero. Entonces, la canción cumple 80 años y este fue nuestro homenaje, el trío, o sea, los tres cantantes y todos cantando al unísono, a una sola voz. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré.
impresionante la unión, el ensamble, la sinergia, no sé cómo llamarle, la magia de la música que nos une. Eso es, no sé, ahí está justamente la fuerza de todo el proyecto, ¿verdad? Poder contribuir en colaboración para hacer un material, para dejar un legado, ¿verdad? Y justamente al hablar del legado, ¿verdad? Esta primera tanda de canciones, las 7 canciones forman un EP que estamos dejando a consideración justamente de los colegas, de los artistas, del público en general, ¿verdad? Nosotros grabamos 27 canciones, 2 días en Abbey Road. Sí, Lockout se llama eso, o sea, todo el día. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya Disfrutando de lo que es la guarania, rumbo a los 100 años. Esto va a ser realmente fantástico. Y bueno, y para ir terminando, quiero contarles también que ahora, a las 8 de la noche, se estrenaba India, el primer corte del álbum en video. Ahí van a poder ver cómo grabamos, van a poder ver cómo nos ubicamos en el estudio, en qué estudio, van a tener imágenes de Abbey Road, y eso es bellísimo. Tener ese recuerdo, ese documento no tiene precio. Así que muchísimas gracias a todos los que están ahí. Y para cerrar quiero hacerles escuchar esta versión bellísima de Tus Lágrimas. Una canción no tan conocida, pero bellísima como todas las de Demetrio Ortiz. No se escucha eso. La gente dice, no se escucha el audio, no se escucha la voz. ¿Puedo pasar otro micrófono? ¿Ya volví? vencido por el destino. Bueno, me dicen que no se escucha, voy a repetir. Bueno, contarles que este proyecto, este producto que salió hoy es un adelanto. Es un adelanto, 7 canciones de lo que va a ser el álbum completo. Les decía que tuvimos 2 días de grabación en Londres. El primer día grabamos 14 guaraníes y el segundo día 13 polcas. O sea, 27 canciones grabamos en vivo en Abbey Road. Y bueno, contarles que el proyecto se cierra, culmina este proyecto guaraní el 13 de agosto en el Teatro Municipal. Vamos a lanzar 13 de agosto, vamos a lanzar el álbum en el Teatro Municipal con la orquesta en vivo, 42 cuerdas en vivo, la banda folclórica y estas voces espectaculares. Bueno, eso es lo que dije hace rato en el micrófono que no se escuchó. Y nada, agradecerle a ustedes por tanta entrega, por tanta pasión, por tanta música, por esa belleza de la música. Y bueno, les esperamos el 13 de agosto para culminar esta etapa rumbo a los 100 años de la Guarania. El año que viene, la Guarania cumple 100 años. Y este año queremos celebrar primero los 80 años de Mis Noches Sin Ti, rumbo a los 100 años de la Guarania en el 2025. Así que, chicas y chicos, si tienen algo más que decir, un abrazo. Y contarles que India ya está en YouTube, el video de India interpretado por Pablo Simón, y vamos a ir sacando los videos para que ustedes vean cómo se grabó, dónde se grabó, la ubicación y sientan un poquito eso que se escucha en el álbum. Así que muchísimas gracias, chica. Gracias, Sergio. Realmente es un gusto, como dije antes, poder ser parte de esta maravillosa saga, ¿verdad? Parece un cuento de hadas que estamos desglosando por páginas. Musicales, por supuesto. Ya me puse romántica. Bueno, quería acotar también que Rihanna quiso venir a saludarnos, pero no les permitieron, ¿verdad?
Bueno, nada más, Sergio, muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias a todos los que estuvieron viéndonos en vivo. Estoy disfrutando de esta obra que esa experiencia también tengo que decir que fue muy fantástica, de conexión ahí con Fer, porque en esta grabación de Tus Lágrimas éramos exclusivamente guitarra y voz y fue muy genial, la verdad, escuchar ahí los acordes de acompañamiento de Fernando y jugar ahí con él, ¿verdad? Mientras cantaba una de las más lindas canciones también que me tocó grabar en mi carrera artística, hasta puedo llegar a decir ya, en este corto camino todavía, ¿verdad? Y nada, gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Muchísima gente conectada, acá estoy viendo. Y disfruten, Estoy leyendo, ¿verdad? disfruten de este material, que nosotros lo disfrutamos muchísimo. Y tenemos también que pedir el apoyo de toda la prensa, la difusión, por favor. Esto es histórico lo que pudimos vivir gracias a la Fundación Demetrio Ortiz, al maestro Sergio Buquejo. Entonces, por favor, apóyennos, que queremos que trabajos como estos conozcan todos los paraguayos, los que viven acá en Paraguay y los que están en el extranjero también. Y gratitud. Gracias, gracias, gracias. Marijó, si tenés algo que contarnos. Bueno, nada más que decirle gracias a todos los que están ayudando en la difusión, los que mandan sus comentarios positivos, los que nos están ayudando a que conozca la gente, que no está muy metida en esto de la música, ¿verdad? Y me encantaría pedirle al público que siga ese apoyo a nuestra música, que siga el apoyo a los proyectos de los artistas, porque en realidad esto es del público, el público decide si esto va a tener éxito o no. Y nada más que eso, gracias a los auspiciantes que hicieron posible este viaje tan maravilloso. Gracias, maestro, por orientarnos, por apoyarnos con toda la parte musical. Y muchas gracias a la Otra Esperanza por hacer toda esa gestión, con el señor Osvaldo también, toda la parte de la fundación, que realmente esto es histórico, como dice Susan, y me siento muy privilegiada de estar acompañada de ustedes en este proyecto tan hermoso. Gracias a todos, a mi familia también, que siempre estuvo ahí. Y bueno, eso, espero que mientras vayan saliendo los materiales, el público nos apoye y esté ahí. Y también vamos a retribuir eso con más música y con todo el amor que ponemos en lo que hacemos. Muchas gracias. Bueno, se viene el lanzamiento del álbum completo, que es un discazo, versiones espectaculares de canciones emblemáticas, así que nos vemos el 13 de agosto en el Teatro Municipal. No se lo pierdan y estén atentos a los videos que vamos a ir sacando cada 15 días. Bueno, un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bye.